Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Al escuchar este Evangelio y sobre todo escuchar el final, como que puede el final darnos la respuesta a lo que estamos también hoy viviendo. Dichoso el que no se escandalice de mí. Mientras estoy diciendo esto, estoy acordándome de un buen día estando en otro lugar, en otro país, y estaba también empezándose a hablar del tema de los escándalos. Y pues que no son nuevos, porque siempre como que nos escandaliza el comportamiento del padre. Y siempre cuando decimos nos escandaliza el comportamiento del padre, no es de los padres. Estamos hablando de un padre, y lo tenemos en la mente, en el corazón. Entonces, pues en aquel instante a mí me dijeron: no nos escandaliza el ejemplo del padre, sino los padres nos escandalizan. Ya se estaba haciendo una generalización, todos los padres nos escandalizan. Entonces, para no hacer problema del problema, ya el problema lo traía la persona, simplemente me sumé al problema y le dije: no, ¿sabe qué? Le invito para que venga y conviva con nosotros y se dé cuenta que no somos tan malos como dicen. Pero ahí lo dejé el comentario en puntos suspensivos a ver qué respondía. Y como no me respondió nada, entonces continué mi comentario. Y entonces cuando usted ya venga y conviva con nosotros, se va a dar cuenta que no somos tan malos como dicen, somos peores. Ya como que se rió. Bien, pudiera ser que entonces nos escandalicemos porque nos hacemos una idea falsa y de repente nos sorprende el comportamiento de alguien. Ese puede ser un tipo de escándalo. Otro tipo de escándalo puede ser que nos sorprenda que quien debiera dar ejemplo de algo no lo da. Y luego nos puede escandalizar que el sacerdote de quien a lo mejor decimos que recibimos escándalos, luego él nos diga que ustedes son los escandalosos. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que queremos tapar con un dedo el sol? No, la verdad es la verdad. Y si hay un escándalo hay que reconocerlo. Y que hay que aceptarlo y hay que corregirlo. Esos tipos de escándalos suceden en la iglesia. Pero resulta que en la historia del nacimiento de la iglesia se escandalizó el que no debería haberse escandalizado. O en cierta manera se estaba escandalizando. El Evangelio nos dice que Juan el Bautista, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Si lo hablamos en término muy coloquial, quizá Juan hubiera dicho: oye, vayan, díganle a mi primo a ver si es verdad que él es el Mesías o nada más mi mamá me engañó. Ubiquémonos, Juan es primo de Jesús. María fue a visitar a Isabel antes de que ella diera a luz. E Isabel le dijo: bendita tú entre las mujeres, dichosa tú, María. Y además le dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor viene a mí? Isabel vivía del Espíritu Santo. Y por obra del Espíritu Santo también ella se pronunció sobre María. María no es que fue a andar cotorreando y diciendo: yo soy la madre de Jesús. María ni siquiera era así, era bien sencilla. Por tanto, ¿qué podría haberle dicho Isabel a su hijo? Si llevada del Espíritu Santo obró así ante María, le habría dicho a su hijo:
mira que tu primo va a ser el Salvador. Por tanto, si Juan empezó todo su ministerio y además lo empezó bautizando a Jesús y dijo también, llevado del Espíritu Santo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y además fue tan desprendido que dejó que sus discípulos mejores se fueran con él, o sea que tenía bien claro que él era el Mesías y para ello estaba él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Conviene que él crezca y yo disminuya. Lo que Isabel le enseñó a su hijo, tienes que ser humilde y aprender a dejarte llevar por el Espíritu Santo. Entonces resulta ahora como que no se está dejando ya llevar por el Espíritu Santo y le entran dudas. ¿Y dónde le entran las dudas? Pues le entran las dudas en que, ¿qué? ¿Por qué es que entra la duda? Jesús no había cambiado su plan. Jesús estaba siguiendo la carta de ruta. Tenía su carta de ruta como los pilotos e iba siguiendo su carta de ruta, lo que Papá Dios le había señalado, lo que la Biblia decía que él sería, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué Juan se escandalizó? La pregunta es interesante. ¿Por qué Juan como que está dudando? Porque Juan no es Dios, es un humano como nosotros, y aunque esté guiado por el Espíritu Santo, en algún momento, ¿verdad? Como nosotros podemos estar guiados por el Espíritu Santo, en algún momento no estamos guiados por el Espíritu Santo, nos entran otras ideas. Es que Juan pensó a lo mejor que Jesús podía ser un redentor al estilo como todos lo pensaban, un redentor económico, un redentor político, quizá, a lo mejor. ¿O cuál es y dónde está la duda de Juan? En que de repente Jesús era como menos austero, tanto que le dicen que era un borracho, amigo de vividores y de gente de la mala vida. ¿Verdad que podía escandalizarse? ¿No se escandalizan ustedes a lo mejor cuando un sacerdote va con esta o con aquella o con aquel y dicen, mira, no, nada más anda con estos? Y si nosotros somos así, Juan no podría haber sido también así en algún instante, dudar. Entonces Juan es tan humano como divino. Como nosotros somos tan humanos como divinos, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar divinamente del Espíritu Santo y no tenemos la menor duda, ni siquiera nos escandaliza nada. Y otras veces somos tan humanos que nos escandaliza hasta si camina de una manera el Padre o no, y si se peina de una manera o no. Nos ponemos a mirar detalles insignificantes. Entonces Juan, se me ocurre que esa podía ser la razón de su cierta duda. Pero no es que se puso en contra, nada más como que dudó. Y para no obrar con duda, envió. Nosotros cuando tenemos duda, ¿vamos y solucionamos nuestra duda? ¿O nos quedamos con la duda y obramos con duda? ¿Verdad que a veces más bien somos así? Nos quedamos con la duda, la acomodamos y la arreglamos a nuestra conveniencia. A veces me llegan alguna persona y me dice, Padre, el Padre el otro día en una iglesia nos perdonó a todas y nos dijo que nada más nos arrepintiéramos y que nos estábamos perdonados de todos nuestros pecados. No me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es una pregunta real. Y ella me dijo, pues vengo aquí a confesarme porque quiero comulgar. Y también le comento esto porque no sé si fui perdonada o no. Entonces le pregunté, ¿por qué viene a preguntarme si fue perdonada o no, si ya le dijeron que estaba perdonada? ¿Dónde está su duda? Si fue un padre el que se lo dijo. No, es que no me quedé tranquila. Ay, ¿quién se lo dijo eso? No me quedé tranquila. Pues no me supo responder. Pues no se lo dije yo. Pero entonces sí le dije yo lo que tenía que decirle. Si usted tiene duda, tiene que solucionar su duda. Y para que ya no le quede ninguna duda, quiero decirle que nadie puede hacer eso, ni el Papa. Ni el Papa puede perdonarle los pecados aquí a todos. Solo Dios. Y como Dios pidió que se hiciera. Pero esto ya es otro caso. Padre, ¿puedo confesarme por internet? No. Es que ya algunos dicen que por internet se puede. Ya yo siguiendo la broma, mira, por internet no se puede. Yo te puedo hacer una excepción. Puedo hacer un drive-thru. Confesión drive-thru. Eso sí lo puedo hacer. Por una ventana me dice los pecados y por el otra te digo la penitencia. Tiene que ser personal, tú a tú. Eso es lo que está escrito. Papá Dios no puso otro camino. Y la única excepción posible de perdonar a todos es en caso de peligro de muerte. Si ahora hay un posible terremoto, pues arrepiéntanse de todo y les puedo perdonar. Pero esos casos no están pasando todos los días.
O estamos en una guerra y los soldados están todos ahí, vamos a la guerra y podrían morir, pues puedo hacer una absolución general ahí. Pero también no hace falta eso, porque si tú te estás muriendo y no alcanza a venir el sacerdote, tú mismo puedes hacer un acto de contrición perfecta y el Señor te va a perdonar. No hay que recurrir a hacer lo extraordinario, ordinario, porque entonces todo se rompe y no hay que escandalizarnos, simplemente hay que aclarar la duda. Y aquí Juan aclara su duda de esa manera y Dios le responde directa o indirectamente. Jesús no le manda la respuesta: no te escandalices, Juan, que yo sí soy, acuérdate que te lo dijo tu mami. No, Juan se escandalizó de que él, que era tan sobrio, resultó Jesús que no era tan sobrio. Jesús andaba detrás de la oveja número 100 y él andaba detrás. Juan nada más estaba en el Jordán bautizando y todos los que venían a él los perdonaba si se bautizaban. Y él les dice: este bautismo no es definitivo, vendrá el que os bautice con el Espíritu Santo. Bautizarse con el Espíritu Santo es caminar a través del sacramento de la confesión, que es donde la presencia del Espíritu Santo nos perdona. Y el bautizo también, con agua y el Espíritu Santo, dice Jesús. Pero en este caso, Jesús, en el instante que ellos llegan, simplemente se puso a curar enfermos, a arrojar espíritus malignos, a devolver la vista a los ciegos, a concederle también a todos su salud. Y después de eso, les dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que vieron. Y cuando Jesús hace todo eso, es que el profeta dice que cuando venga el Mesías, curará, sanará, devolverá la vista. Todo lo que la Sagrada Escritura dice que hará el Mesías es lo que Jesús hizo con obras. Le demostró a los testigos que tenían que llevarle el mensaje a Juan que las obras que él hacía eran obras de Papá Dios. Nadie devuelve a la vista a los ciegos si no tiene el don, y el don solo se lo da Dios a quien quiere dárselo. Y si él estaba haciendo estas obras, ¿no dijo Jesús cuando al paralítico se lo metieron por el techo y le dijo: tus pecados te son perdonados? ¿Quién se escandalizó? Los perfectos, los creídos, los fariseos. Y dijeron: ¿quién es el que está diciendo esto? Está blasfemando. Está diciendo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían: ese solo es un poder que Dios tiene. Pues eso es lo que ellos no vieron. Se escandalizaron viendo en un hombre, y no supieron ver que en el hombre que estaba haciendo eso había más que un hombre. O sea, sus propias palabras los condenaron. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Verdad que es verdad eso? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Los puede perdonar el sacerdote? No, solo Dios. Y él hace en ese momento las veces de Dios. O sea, estaba diciendo una verdad, pero se estaban escandalizando porque no podían ver en ese nazaretano de humilde origen, no estaban viendo a Dios. Entonces Jesús les respondió: pues para que vean que yo tengo poder de perdonar los pecados, porque es el dedo de Dios que está aquí presente, el poder de Dios, toma tu camilla y vete a tu casa. Si el que dice toma tu camilla y vete a tu casa tiene poder de hacer milagros, entonces es que es Dios. Pero eso no lo supieron ver. Pero Juan nos dice el Evangelio que no mandó a hacer más preguntas. Quiere decir que le bastó oír que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todo lo que decía el profeta, la carta de ruta, Jesús nada más hizo la carta de ruta, siguió todo. Él era Dios, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, Él es el autor del Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento cumple a la perfección lo del Antiguo, porque es Dios el que se pronunció antes y Dios el que vivió después. Entonces hay una autenticidad, una coherencia total de vida. Entonces, ¿para qué escandalizarnos? No hay que escandalizarnos. Y ahora voy con las palabras de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, con respecto a los escándalos, y estamos hablando del siglo XVII, ya escándalos había, dice San Francisco de Sales: si ustedes se escandalizan de que un sacerdote
se porta mal, pues el sacerdote es un criminal. Pero si ustedes se alejan del sacerdote porque lo consideran criminal, ustedes son suicidas. ¿Qué es peor? ¿Que alguien me mate o que yo me mate? Si yo me mato, pues yo me quito la vida, soy un suicida. Si alguien me mata, pues el otro me mató, el otro es un criminal. San Francisco de Sales hace esa comparación. Si Dios es el que trabaja y hay alguien que a lo mejor con su testimonio podría quitarte la vida espiritual, o tú te la quitas por dejarte llevar del escándalo, pero si tú solo te apartas de la gracia, tú te estás suicidando. ¿Verdad que no vale escandalizarnos? Hay otros más que son los que más hay. Vayamos con otro, pero no digamos, yo me cambio de religión porque hay alguien que me escandaliza. ¿No es así? O si quieren se los digo de otra manera, más agresiva. Si uno se divorcia, pues yo también me divorcio. No pasa así. Y según eso, mal de muchos, consuelo de tontos. Si nos consolamos porque otros nos dan mal ejemplo y seguimos el mal ejemplo, no llegamos a nada. Por eso hay que ver siempre las cosas muy personalmente. Yo tengo mis cuentas con Dios, ¿verdad? Y Dios me va a pedir cuentas. A Dios tengo que darle cuenta de lo mío. Los otros me toca pedir por ellos, en el mejor de los casos. Y en el peor me toca mejor no hablar nada malo de nadie. Porque yo voy a dar cuentas de toda la boca que usé para hablar o bien o mal. Y al fin de cuentas eso es lo más hermoso. Llegar a donde Dios está y nos espera y recibir de Dios la misma frase con que el Evangelio hoy terminaba. Dichoso tú que no te escandalizaste de mí. Ven y entra a gozar de lo que te tengo preparado para siempre.